La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Rita Abreu y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Lourdes López Camacho para hablar sobre el tema Chapultepec y el agua para la ciudad. Buenos días, Lourdes, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Nuevamente, ¿verdad? Porque estuve en otra ocasión platicando con nosotros, la arqueóloga o la maestra, sobre los equinoccios, ¿verdad? Estuvimos en la ocasión anterior. Antes de comenzar la charla, me gustaría dar brevemente unos datos biográficos de Lourdes López Camacho, quien ustedes recordarán que es licenciada en Arqueología por la ENA, con una tesis que llevó por título Un lugar mítico en medio de los volcanes. Tiene la maestría en Antropología por la UNAM, también con el Patrimonio Arqueológico de la Zona Montañosa del Sur Poniente de la Cuenca de México y su posible relación con el Valle de Toluca. Además, y hay que recordarlo, es pasante de 2 licenciaturas, una de Relaciones Internacionales en la UNAM y otra en Derecho, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito artículos relacionados con temas como Crimen y castigo en la sociedad prehispánica, Tumbas de Tiro en Tierra Caliente de Michoacán y la tradición occidente de las tumbas de Tiro, el caso particular de la legislación sobre monumentos arqueológicos, el Cerro de Sacromonte en Amecameca, el uso astronómico del Cerro del Sacromonte en inglés, el uso del agua en Chapultepec, el Cerro de Chapultepec, una montaña sagrada a través del tiempo, y el agua en la época colonial. ¿Ha impartido cursos, Rita? Así es, sí. Ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la ENA y en la UNITEC. Y también, hay que decir, actualmente es investigadora de tiempo completo del Museo Nacional de Historia, profesora en la licenciatura de Arqueología en la ENA y realiza el proyecto arqueológico Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec. Lourdes, pues ahora el tema que nos trae a cuento, como decía Juan Stack, es Chapultepec y el agua para la ciudad. ¿Te parece que primero nos digas de qué parte de Chapultepec vas a hablarnos esta mañana? Bueno, esta mañana vamos a hablar del área que ocupa el Museo Nacional de Historia, que sería el Cerro de Chapultepec propiamente. Se ubica en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Sin embargo, la cuestión del agua como un sistema hídrico de la ciudad abarca mucho más que esta sección, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos vamos a salir. Muy bien. Sí, lo que pasa es que Chapultepec fue muy importante, es muy importante, ha sido muy importante como proveedora de agua para la Cuenca de México. Pero vamos a hablar un poco desde los tiempos antiguos de ocupación humana. ¿Cuáles son los vestigios de ocupación humana más antiguos que se han encontrado en Chapultepec? ¿Con qué tipo de actividades se relacionan? ¿Con centro ceremonial, población, caserío, alguna otra, Lourdes? Mire, los asentamientos más antiguos son del periodo clásico, para que nuestros oidores tengan un poquito ubicados en tiempo y espacio. Estaríamos hablando de la época cuando estaba Teotihuacán o en la época de los toltecas. Uh-huh. Ya había zonas habitacionales en las faldas del Cerro de Chapultepec, que esto no era de sorprender porque era un lugar donde había agua y había una serie de, digamos, de recursos aprovechables para cualquier grupo. Y el que hubiera, digamos, un templo o algún área de adoración en el cerro tampoco es algo nuevo. Muchas comunidades o muchas poblaciones en muchos de los cerros que tienen a sus cercas los toman como estos cerros llamados también Altépetl o símbolos también que van a ser objeto de culto por parte de ellos, ¿no? Pero sí tenemos ocupaciones desde la época del clásico, después va a seguir con los mexicas ya para el posclásico, y bueno, va a seguir siendo un área de no solo de culto, sino también un punto de referencia para los grupos dominantes en la Cuenca de México. Eso también es interesante.
Hay que recordar que Chapultepec significa Cerro del Chapulín, tan sencillo como eso, y siempre las elevaciones como que cobran cierta importancia, ¿no? Cierta relevancia, tanto por cuestiones militares como políticas, como simbólicas, de todo tipo, en fin. Por lo propio eso, de los cerros, claro, ¿no? Que se consideran también sagrados. ¿Era el caso de Chapultepec? Sí, ya en el posclásico hay todo un discurso ideológico, en ese entonces creado por los mexicas, donde según algunas crónicas había un templo dedicado a Huitzilopochtli en la parte alta. Recordemos que este era el numen o dios principal de este grupo llamado mexicas, que después se volvería el grupo dominante en la cuenca a la caída de los tepanecas. Por ahí vamos a ir, ¿verdad? Precisamente claro, por la situación de la migración de los mexicas. Pasaron por ahí y se quedaron en esa zona. Algo importante del cerro que marca es la peregrinación de los mexicas y también va a marcar muchos de sus hitos dentro de su peregrinación, es que de ese cerro van a ser expulsados, casi exterminados, cuando, pongo en antecedentes a nuestros oyentes. Los mexicas cuando están en Chapultepec, su rey se llama Chimalpopoca. Él, por cuestiones de alianzas matrimoniales, era nieto en ese entonces del rey de Tepaneca llamado Tezosomo. Entonces Tezosomo quería, según las crónicas, a su nieto, le concede el agua de Chapultepec. Este nieto tuvo muchos problemas con un tío, que era en ese entonces el Tlatoani de Coyoacán, que se llamaba Mastla. Al morir el abuelo, su tío lo manda a matar, une con otros pueblos de la ribera y expulsa a los mexicas del cerro. Y ya ellos se dispersan. Ya no, sin entrar a más detalles históricos, el punto es de que de ese cerro son casi exterminados. Uh-huh. Y a partir de la muerte de Chimalpopoca van a elegir a un nuevo rey que será Ixcoatl, que ya con este rey los mexicas se van a volver, al paso del tiempo, poderosos. Y después al volverse el grupo dominante en ese cerro donde casi son exterminados o son expulsados, van a poner un lugar de adoración a su dios principal, ¿no? Y bueno, de ahí que sea un sitio importante para los mexicas en ese periodo, además de ser el proveedor de agua potable para la Gran Tenochtitlan. Que ese es otro tema vamos a ampliarnos posteriormente más. ¿Qué importancia tuvo Chapultepec para la Ciudad de México Tenochtitlan? Ahorita mencionaste lo del agua, pero políticamente, ¿quién venció a quién al morir? ¿Quién quedó? Etcétera, ¿quién desplazó a quién? Bueno, pues es un poquito lo que te comentaba ahorita, ¿no? A partir de que Ixcoatl, con la Triple Alianza, vence a los tepanecas en la cuenca. Los tepanecas. Los mexicas se comienzan a posicionar como el grupo dominante. Uh-huh. Digamos, para ubicarnos, esto no es en un año se hace o en un par, no, haz de cuenta, esto pasa 10 años antes y todavía hasta 1428 todavía siguen peleando en Coyoacán, porque ahí se va a refugiar Mastla, que en ese entonces. Y a partir de esta lucha, ya ellos se vuelven dominantes. Digamos también para ubicar a los oyentes que el cerro de Chapultepec estaba en las orillas del lago. Uh-huh. Digamos que enfrente tenía agua. Y de ahí ya lo veremos después. Sí hay una distancia importante entre Chapultepec y el centro de México. De ahí las cuestiones de construcciones para llevar agua potable a esa área. Quiero también comentar que el cerro de Chapultepec va a quedar siempre dentro del dominio de los mexicas, ¿no? Y ya no me quiero meter en ese tema, pero en la colonia, desde el conquistador Hernán Cortés hasta las haciendas, los molinos, todos se van a pelear por su posesión. Sí, sí. ¿No? Un lugar muy cotizado aquel entonces. Hasta la fecha. Exactamente. Por lo que toca al abastecimiento de agua dulce, ¿por qué tenían que trasladar el agua de lugares lejanos para proveer a la ciudad de Tenochtitlan? Bueno, porque aunque la ciudad estaba rodeada de agua, digámoslo así, mucha de esta agua teníamos tanto lagos salobres como agua dulce. Sin embargo, no toda era, digámosle, potable. El agua potable surgía de los manantiales de Chapultepec y esta era llevada,
me hago un paréntesis aquí. Cabe señalar que el primer acueducto que se hizo fue de carrizo y lodo. Y fue, digamos, hecho por Chimalpopoca en la época cuando estaban los tepanecas, que va a pedirle a su abuelo que le dé el agua y hace su primer acueducto. Ese acueducto se destruye. Después va a ser, después de que los mexicas se vuelven los dominantes en la cuenca, que en la época de Moctezuma I, llamado también Ilhuicamina, junto con la ayuda de Nezahualcóyotl van a crear un acueducto hecho de piedra. Y este acueducto va a ir bordeando la orilla del lago. Por eso es que precisamente ese acueducto seguía el límite de lo que, ahora conocemos como circuito interior, llegaba hasta San Cosme y de ahí daba vuelta y se seguía todo lo que sería Tacuba hasta lo que era lo que hoy conocemos como Bellas Artes o enfrente de Correos. Ahí terminaba esa estructura prehispánica. De ahí ya iba de forma subterránea. Ajá. Pues una gran franja. Sí. Sí, sí. Sabía que daba la vuelta Sí, de esa manera porque iba sí. bordeando el lago. El lago, precisamente porque porque uno diría lo más fácil es vámonos derecho, ¿no? Pero es que no podías porque era zona inundada, entonces tenías que construir a la orilla del lago. Había otros manantiales que proveían a Tenochtitlan de agua, ¿no? Hay una serie de manantiales que desde época prehispánica también se trataron de usar. Por decirlo, hay un en época, ahorita se me va el nombre de qué rey, trata de quitarles el agua a Coyoacán del manantial, y se narra que este manantial lo tratan de llevar al centro de México, pero por cuestiones de lluvias y mayores caudales que no los pueden controlar, se inunda la ciudad de Tenochtitlan desde esa época, ¿no? Al aumentar las aguas de Coyoacán. También teníamos manantiales en lo que sería ahora Churbusco. Había unos manantiales que se puede decir, estaban conectados con lo que ahora conocemos como era la viga, digamos. Había otro manantial importante en Azcapotzalco que posteriormente también se usó, pero digamos que eran manantiales pequeños que servían a la comunidad que tenían inmediata, ¿no? Realmente el porcentaje fuerte de agua lo daba Chapultepec, que iba a Tenochtitlan. Y otro más cercano a Chapultepec, el de Santa Fe. Bueno, el de Santa Fe se va a usar en época colonial. Pero, en época prehispánica eran eso, el de Coyoacán, el de Churbusco, que era de Huichilobos, así se llamaba, y el de Azcapotzalco, ¿no? Que ya también tenía su conexión con lo que conoceríamos después como Río Guadalupe, y al secarse el manantial también se va a traer agua después de Tlanepantla para surtir al santuario de la Virgen, pero es otro tema. Oye, y María de Lourdes, estamos platicando con María de Lourdes López Camacho sobre el tema del Chapultepec y el agua para la ciudad. El agua en sí era también un líquido sagrado, ¿verdad? ¿Cómo era la relación de los mexicas con el agua? Bueno, tanto los mexicas como muchos pueblos mesoamericanos tenían un culto a la lluvia, al agua. Esto tampoco es de sorprender porque se trata de grupos agricultores que dependen precisamente para sus cosechas de las lluvias, ¿no? Y esas lluvias tienen que ser equilibradas porque si no hay agua se te seca y si te llueve de más se arruina la cosecha. Entonces tenía que haber un equilibrio. En el Cerro de Chapultepec, diferentes investigaciones desde los 70s, hay anteriores, a principios de siglo con Villa, un arqueólogo, pero digamos del siglo pasado, en los 70s teníamos a Tita Brani y María Antonieta Cervantes excavaron, Rubén Cabrera Solís también excavó, María de la Luz Moreno Cabrera también excavó, Susana Land, diferentes investigadores, y entre las piezas que se han encontrado han habido ollitas tipo Tlaloc, algunos ídolos de Tlaloc,
y cuestiones que también nos apuntan a que debió de existir un culto a esta deidad en el cerro. Recordemos que algunos cerros, como se veían como este lugar donde nacían los mantenimientos, donde nacía el agua, la lluvia, se hacían diferentes ofrendas a los manantiales. Entonces, siendo el manantial más importante, era obvio que debió de tener un culto importante. Pero aquí hago una nota, en Chapultepec, en época prehispánica, existieron diversos manantiales. Digamos que había nacimientos de agua alrededor del cerro, y los más importantes son los que se utilizan para llevar agua por este acueducto prehispánico. Muy bien. Mencionaste unos acueductos hechos de carrizo y lodo. Todavía no se utilizaba el barro, la piedra fue posterior. Digamos que es posterior. Antes los grupos, por lo menos aquí cuando está Chimalpopoca, recordemos que en ese periodo ellos eran vasallos del grupo tepaneca, ¿no? Entonces tú como vasallo tienes derecho a, digamos que a la explotación de ciertos recursos, dependiendo de tu lugar en la escala social en aquel, exacto. ¿No? Entonces ya para hacer un acueducto de piedra, pues ya implicaba otra jerarquía que en ese momento no tenía. Bien. ¿Y el agua llegaba a un solo punto o sobre el camino se iba distribuyendo? Mira, esa es una cuestión que yo con certeza no te podría decir, aquí se distribuía, aquí no. Lo que sí sé es de que por lo menos los datos que tenemos de época colonial es que mucha gente, como en la actualidad, de ciertas cañerías, en este caso el agua, que es un elemento tan indispensable para la vida cotidiana de cualquier ser humano, se hacían de repente tomas clandestinas. El acueducto colonial pues tenía algunas cajas de agua, algunas fuentes, por lo menos... Bueno, no quiero meterme al acueducto colonial o de una vez lo desarrollo. No, vamos ahí poco a poco. Sí. Bueno, no, lo importante es de que siempre se ha tomado de manera por necesidad o hasta por venta de líquido, porque recordemos que en la colonia no teníamos las tuberías, todo el agua que usaba la población venía de cajas de agua, de fuentes, solo tenían las grandes haciendas, los conventos o las casas digamos, la gente de gobierno tenía agua corriente que llegara a su casa, ¿no? Los demás se abastecían por las fuentes o los manantiales. Y estaban los aguadores para cargar el agua. Exacto, los aguadores, el agua se vendía, ¿no? Sí. Era un recurso indispensable. ¿Y qué pasa con el agua cuando... digamos, sale el manantial, el agua pura, limpia, cristalina? Al ser transportada, se transporta a cielo abierto, no entubada como ahora. ¿Qué pasa con el agua? ¿Va cambiando de calidad? ¿Se va contaminando? ¿Qué le va pasando al agua hasta llegar a su destino final, digamos? Mira, el agua por lo general de cualquier nacimiento siempre se crea una caja contenedora o una caja que recibe el agua. A partir de esto, las cajas contenedoras o de almacenamiento van a comenzar a tener ciertas salidas. De ahí que en la colonia se hablaba de una paja, de media naranja, de una naranja. Eso se refiere a, digamos, ciertas medidas de agua que te tocaban, ¿no? Así como ahora los campesinos que de repente les toca X día el agua, pues les dan tanto de agua, son medidas de agua. Entonces, esta agua variaba. Por decirlo, en el acueducto prehispánico, lo que sabemos es de que en algunas partes iba casi a ras de tierra y otras un poco elevado o alzado del suelo, e iba descubierto. También tenemos que recordar que en ese acueducto prehispánico el agua se transportaba por simplemente desnivel, llamémoslo así. No había una máquina que impulsara el agua. Entonces, esta tenía que correr precisamente buscando por gravedad. Sí. Es que interesante todo lo del agua, es maravilloso. Y luego también hay cronistas que comparan las aguas. Por ejemplo, hay unos que mencionan las aguas de Tehuacán, donde ahora es Puebla, que obviamente es agua mineral, el agua de Tehuacán como la conocemos, que era más salada, que si tenía sabor más, si no tenía sabor, tenía menos sabor. En fin, hablaba de calidades de agua en ese sentido, de que había manantiales mejores que otros. Mira, el agua de Chapultepec por lo general se conoció como el agua gorda
o agua más pesada. Cuando llega el agua de Santa Fe se le llama también el agua delgada, pero ahí son cuestiones ya que se ven en la colonia de manera muy, muy clara, porque en la colonia se comienzan también a hacer estudios de qué pasa con esta agua que de repente se transporta en estos tubos de plomo, ¿no? Hay toda una serie de estudios muy interesantes donde la Escuela de Medicina, otras comienzan a hacer el estudio de qué pasa con esta agua cuando se queda algunos días acumulada en estos tubos de plomo y cómo esa agua se vuelve dañina para el organismo. Ya desde la época colonial hablan de cuestiones de disentería, de locura, o sea, te comienzan a decir qué pasa en el organismo, y en un decreto, si no mal recuerdo, con Castorena, que es un urbanista de la Ciudad de México, comienzan a salir ciertas normas y se comienza a cambiar la tubería de plomo por tubería de barro, precisamente para evitar eso. Digo, esto te lo comento porque en las cajas de agua y en la colonia vamos a tener, bueno, en la época prehispánica salía el acueducto prehispánico y también salía al lado un pequeño canal que en mapas como en el de atribuido a Alonso de Santa Cruz aparece como un canal donde van canoas. Ese pequeño canal, ya en el mapa de Pedro de Arrieta, ya para 1737, aparece ya como un caño ese canal, ya un caño elevado, y ya también comenzamos a tener esa canalización de agua también de las albercas de Chapultepec. Digamos que el acueducto prehispánico después se va a ver sumado con las aguas que se van a traer de Santa Fe. Por los mismos canales, o sea, se juntan y por un mismo acueducto llegan al centro, digamos. Exacto. Por decirlo en términos actuales. Volviendo al Cerro Chapultepec, a la representación, a los testimonios, a los códices, ¿cómo se representa al Cerro Chapultepec en los códices mexicas? ¿Cómo es el glifo? Yo vi alguno, por ejemplo, con un grillito, un cerro, el agua y conchitas, sí. Creo que en el Boturini, en fin. Hay diferentes representaciones, desde la tira de peregrinación, el Boturini, el Aztlán, en muchos matritenses, en muchos códices aparece el cerro. Lo curioso es que la representación del chapulín no es tan clara. Muchos biólogos o hasta iconografistas han visto que no se ha podido definir a qué especie pertenece, porque a veces aparece como un chapulín, a veces como una langosta, y hay una variedad de chapulines para el centro de México. Recordemos que, bueno, también el chapulín en algunas áreas puede ser plaga y se puede comer las cosechas, ¿no? Así como en otras puede ser benefactor y puede usarse de alimento, ¿no? Entonces, hasta la fecha no se sabe bien qué especie es la que está representada en el cerro. Lo que sí sabemos es que en la parte alta se representa con una langosta. Una Lourdes, langosta, sí. La langosta es un chapulín muy sí, grandote, ¿no? Sí, enorme. Enorme. En Chapultepec se han localizado petrograbados. Ajá. Entonces cuéntanos qué representan, si corresponden a la época mexica y si se conservan, en fin. Bueno, en Chapultepec, de acuerdo a diferentes cronistas, se sabe que los reyes mexicas mandaban a hacer su retrato ahí. Entonces, desde Moctezuma I, Atzayacat, hasta Huema, que se supone no era rey, también se elaboró ahí su retrato, sí. ¿No? En el Códice Durán hay algunas escenas donde se ve a Moctezuma supervisando la talla que hacen las personas de Texcoco, hasta nos dice de dónde son los que labran. Y de todo eso, desgraciadamente, al paso del tiempo, al inicio de la colonia, muchos de estos petrograbados van a ser destruidos, ¿no? Digamos que el cambio de religión, el imponer nuevos paradigmas, pues muchas de estas cosas son destruidas, ¿no? En nombre de la nueva religión. Zumárraga es el primero que lo destruye. También tenemos que tomar en cuenta que Chapultepec, en la época que fue colegio militar, también sufrió un bombardeo casi de 13 horas por el ejército estadounidense. Entonces, muchas de las cosas van a ser destruidas al paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, quedan restos del retrato de Moctezuma II.
de Xocoyotzin. Xocoyotzin. Hay algunos símbolos como el Dos Caña que nos lleva a la fiesta del Fuego Nuevo, o un Ocipatli que tiene que ver con fecha de nacimiento, o también tenemos el glifo de diadema de turquesa que se ha encontrado también como glifo representativo de este monarca, y tenemos restos de esos petrograbados, ¿no? Y en la actualidad están en el sitio. ¿Y en dónde? Al lado, a unos pocos metros de lo que antes era la Casa de los Espejos, hoy Casa de Guardas. Tiene el instituto y el área de protección de sitios. Se mandó a hacer lo que sería la cédula, están los dibujos y está una explicación de qué es cada glifo para que la gente que pasa por ahí tome en cuenta que todavía hay unos vestigios ahí. O sea, arqueológicos. Al pie del cerro, están tallados en la roca viva del cerro. Ya. ¿Y algunos que han sido trasladados a museos o todos pues están en sitios? A ciencia cierta no tenemos datos de que hayan sido trasladados. Y también para ser trasladados tendrían que ser cortados del cerro. Claro. Sí. Claro. Entonces ahí están, lo poco que lo poco que queda ahí está. Mencionaste albercas. ¿Sí es cierto que había albercas en la época prehispánica? Bueno, propiamente en época prehispánica existió el contenedor, que era esta gran caja de agua que recibía el agua de los manantiales, porque el agua, sale con cierta fuerza, tiene que estar en el contenedor y de ahí distribuirse. Chapultepec hay que verlo también como un sistema hídrico. Ese sistema hídrico implica no solo la caja, no solo el acueducto, sino también otra serie de divisiones dentro del acueducto, como estas cajas, digamos, por un ejemplo, cajas de arena, que son estas cajas que va corriendo el agua y va deteniendo la basura que va en el agua, o algunos frenos que se le pone al agua para que lleve cierta velocidad. Es todo un sistema hasta que reciba aire el agua, ¿no? Ajá. Y bueno, parte de este sistema son las cajas de agua. La caja de agua que tenemos o que se tiene registrado es por lo general la caja de contacto, que es la que se puede ver a simple vista. Llamamos de contacto porque se supone que los acueductos o esta área de Chapultepec es dañada por Hernán Cortés, porque cuando él trata de sitiar a la ciudad de Tenochtitlan, lo primero que tiene que hacer es quitarle el agua, y para quitar el agua pues tiene que ir a dañar los acueductos de Chapultepec, y lo primero que hace después de conquistar la ciudad es mandar a reparar la caja, exacto, porque si no, no tenían agua. Entonces, la última caja que tenemos a la vista es precisamente de esta época de contacto. Se supone por excavaciones que hizo María de la Luz Moreno Cabrera, que hay vestigios de lo que puede ser una caja todavía en la parte, está enterrada, en la parte baja de estas cajas. Cabe señalar que en este espacio hay diferentes cajas. ¿Por qué hablo en plural? Porque las cajas se hacen a partir del caudal que tú tienes de los manantiales. Al paso del tiempo, este caudal fue disminuyendo, por lo cual se hicieron cajas más pequeñas al interior de la primera. A diferencia de los basamentos, que por lo general tenemos lo más nuevo afuera y lo más viejo en el centro del montículo, aquí es al contrario. Al revés, la caja más vieja está en las afueras y las más modernas se encuentran al interior. Por lo que tenemos desde la caja de época de Cortés, como algunas cajas de Maximiliano, del Porfiriato, en ese mismo espacio, que se van construyendo. ¿Y es lo mismo estas albercas que lo que conocemos hoy como baños de Moctezuma? No. Bueno, ha habido una, digamos, cierta confusión o en la jerga popular, que sí se han a veces confundido el área de las albercas o caja de aguas con otro contenedor que existe más al sur, que también se llama Baños de Moctezuma. Baños de Moctezuma se ubica al lado de lo que hoy es la Casa Colorada, y que tuvo hace poco restauración por parte de Monumentos Históricos del INAH. Se trató de dejar este contenedor como estaba en la época del Porfiriato. Así como diseñó Limantur en la caja de agua, así se dejó esta caja, que en otra época también fue una caja de una hacienda,
y que también debió de tener conexión con otro contenedor posiblemente prehispánico que existía en el bosque. Quiero explicarme un poquito más. Aparte de estas cajas de agua, existían una serie de contenedores alrededor de Chapultepec que aprovechaban también estas aguas. No, digamos que esto lo continúan también en época colonial. Y muchas de las cajas, por decirlo, muy posiblemente son parte o eran lo que hoy conocemos como algunas fuentes, ¿no? Uh-huh. Sí, finalmente almacenaban el agua. Sí, o sea, se trataba de y ocupan rescatar los mismos espacios, ¿no? Digo, a final de cuentas no construyes, vas aprovechando lo que tienes. Hablando de Moctezuma, ¿qué tanto se sabe en realidad si era la zona de descanso y habitación de Moctezuma, de reposo, y que tenía animales y que tenía... Bueno, se sabe que en el cerro Moctezuma II tuvo un palacio y también tuvo una colección privada de animales para su disfrute. Digamos que tenía animales raros, una colección, y sí tenía un área de descanso. Y como les comentaba anteriormente, en ese cerro se supone había un área específica para el culto a Huitzilopochtli y se supondría que estaba en la cumbre. Entonces, digo, es un área para el grupo dominante en ese entonces, los mexicas, que después se va a continuar a lo largo de la historia con los virreyes, ¿no? Con Maximiliano, claro. Con Porfirio Díaz. Todavía le iban a pasar muchas cosas. Todavía. Otros tlatoanis más modernos. Y hay otra cosa, Juan y Lourdes, les recordamos que estamos con María de Lourdes López Camacho, hablando precisamente del Cerro de Chapultepec y el abastecimiento de agua para la ciudad. Una leyenda de que existían alrededor de estas albercas o quizás abajo de ellas ricos tesoros producto de ofrendas de tiempos prehispánicos. ¿Hay algo de cierto de esto? Mira, hay diferentes leyendas y estas leyendas nutrieron diferentes búsquedas de gente en búsqueda de tesoros. Desde 1765 estaban buscando tesoros en el cerro. En el cerro, después de la llegada de los conquistadores, de Hernán Cortés, el cerro, como les comentaba, se lo pelean, todos lo quieren, y resulta que en ese entonces el rey de España dice que por cédula real es propiedad de la Ciudad de México. Sin embargo, esto también hace que parte del cerro, digamos que mucha gente trate de buscar tesoros. Hay una leyenda que dice que en las albercas entierran a Moctezuma, ¿no? Entonces, imagínate enterrar a Moctezuma con todo su tesoro, pues a cualquiera le atrae. Y había estos buscadores de tesoro. Moctezuma II. Sí. Ajá, sí. Xocoyotzin. Tantos... Se tiene registros en la época colonial de que va gente a excavar a las albercas, como que también excavan en una ermita que se había construido en la parte alta del cerro. Le meten dinamita, porque para esto existía una chimenea natural y ellos pensaban que ahí estaba el tesoro, ¿no? Entonces hay registros de cómo va gente, buscadores de tesoros, a meterle dinamita al cerro. En esa época, estamos hablando de la época colonial. Y el famoso tesoro de Moctezuma, que también dicen que en la noche triste lo fueron tirando a lo largo de la calzada de Tacuba. Sí. Pero siempre son las leyendas de los tesoros, ¿no? Muy recurrentes en la arqueología. Sí. Todo el mundo piensa que van a sacar algo ahí de su pueblo. Sí, como si el oro fuera tan usado aquí en el centro de México, cuando no. Tenemos jade, turquesa, otras piedras preciosas, digamos. O que tenían otro valor aquí. Claro. ¿Qué les parece si nos detenemos un poquito? Ya hablaste, aparece Hernán Cortés y para conquistar la ciudad corta el agua y entonces el cerro se vuelve un poco otra vez protagonista en este punto de la historia. ¿Hay algo más que ocurre en Chapultepec con la conquista española? Bueno, que valga la pena antes de pasar de lleno a otras partes vale la pena en el sentido de que después de que el cerro es, digamos, adjudicado al Ayuntamiento de la Ciudad de México, el cerro también es escogido para los virreyes para poner su casa de campo al estilo europeo, tener una casa de campo. Y esta casa de campo en un principio se pone en las faldas del cerro junto con algo que era una fábrica de pólvora.
hay un accidente que pasa en la fábrica de pólvora que daña la casa de campo de los virreyes, y es cuando en la época de Gálvez se decide subir la casa de campo de los virreyes a la cumbre del cerro. Y es cuando se terracea o se nivela la parte superior del cerro para construir lo que sería el castillo de Chapultepec, o inicios, porque Gálvez muere y no termina la obra, la deja a su hijo, y bueno, su hijo tampoco la concluye. La Ciudad de México, para variar, no tiene dinero, está en quiebra, y comienza a subastar lo que se había construido. Como nadie lo compra, acaba siendo Archivo General de la Nación, acaba siendo hospital, es saqueado, se roban la madera, el vidrio, que era muy caro en aquella época. Y así continúa hasta la época de Santana, cuando Santana, por problemas que había en el colegio que estaba en Veracruz, en Perote, decide subir en la parte alta o aprovechar las instalaciones para poner ahí el colegio militar. Aunque el decreto de Santana es de 1833, el colegio se sube o las instalaciones se logran adaptar hasta 1842, que entonces ya comienza a funcionar el colegio militar, que durará muy poco tiempo porque en 47 es la invasión norteamericana, ¿no? Y después, rápidamente diré que ya para el 64, ustedes saben, es la intervención francesa y llegará Maximiliano también al castillo, adecuarlo a su gusto para vivir ahí. Y otra gran proceso de remodelación de las áreas vendrá con el Porfiriato, cuando también se escoge el castillo para ser casa presidencial, y seguirá siendo casa presidencial hasta la época de Lázaro Cárdenas, quien decide construir Los Pinos. Y ya para el 44 se abre el Museo Nacional. Bueno, se decide en el periodo de Cárdenas dedicar el castillo a ser Museo Nacional de Historia. Oye, ¿no? Y quitar las tentaciones. Sí, quitar las Hasta aquí llegamos con el tema de... Más muy europeo ese tema de tener un castillo, ¿no? En México, México no es un país de castillos, ¿verdad? Bueno, es el único que tenemos. Es el único, ajá. Y además tiene un alcázar dentro del castillo, entonces castillo como dentro del castillo. Pero es muy importante ese alcázar o torre o Caballero Alto, porque en el Caballero Alto estuvo, se supone, la estructura prehispánica, por algunos vestigios que se encontraron, aunque estaba ya removida y todo. La arqueóloga Moreno Cabrera encontró algunos vestigios prehispánicos de lo que posiblemente fue una estructura. Y en esa misma área se construye la ermita San Miguel. Y en esa misma área se construye lo que era el observatorio. Claro. Tanto en época del Colegio Militar como en época de Porfirio Díaz. Entonces es un espacio que ha sido sumamente usado a lo largo de la historia de México. Hablabas de transformaciones, remodelaciones, y me regreso un poco en nuestra conversación a hablar de los acueductos. La dificultad que había de que los acueductos pues estaban en zonas inestables. México es una zona sísmica, se caían, se derrumbaban, había que estarlos reparando o reconstruyendo, o como tú dices, que luego los destruían por cuestiones militares o políticas. Era muy complicado esto de estar reconstruyendo siempre los acueductos, ¿no? De tanto de la época de la colonia, por la cuestión sísmica, ¿no? Pues sí, y lo que pasa es que a final de cuentas, aunque el acueducto prehispánico se siguió usando en los inicios de la colonia, hay que decir que ya para 1592 se comienza a comprar los materiales para construir la arquería del acueducto colonial. Digamos que este acueducto, que era un canal, el prehispánico, ya la colonia, como estaba en desuso, tenía muchas fugas, lo que ustedes pudieran imaginar, comienza a comprar materiales y comienza a construir la arquería, ¿no? Esta arquería entonces iba, les digo, por Circuito Interior, por San Cosme, Tlalpan, y llegaba a lo que era al lado de la Alameda. Ya todavía no hablamos de Arcos de Belén ni no. Ahí hay una de repente hay una confusión. Ese otro acueducto es muy tardío. Me regreso, vamos a hablar. Sí. El acueducto prehispánico se sigue usando en los primeros años de la colonia. Y después deciden cambiarlo a un acueducto tipo europeo.
con arcada, como lo conocemos actualmente. Entonces, a finales, les decía, hay registros porque no se dice bien cuándo inicia la construcción, pero sí cuándo se comienza a comprar la roca y los materiales para construirlo. De 1592 hasta final de siglo se compran materiales y se comienza a construir la arcada para llegar hasta la Alameda. Antes ya el virrey había comprado el agua de Santa Fe porque ya no alcanzaba el agua para la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba de construir primero el acueducto arcado sobre que antes era un caño, y a ese acueducto se le aumentan 108 arcos más. Estos 100 arcos más venían de la fábrica de pólvora, bajaba, se puede decir, el agua de Santa Fe a la fábrica de pólvora, y para que la gente me ubica, llegaban más o menos a lo que ahora conocemos como Los Pinos. A partir de ahí se construye otra arcada que venía por el lado norte del cerro. Actualmente todavía sobreviven 3 arcos al pie del cerro, y esa arcada se unía a esta otra arcada de 900 arcos, haciendo más o menos una arcada de 1008 arcos. Ese era la gran obra hidráulica que tenía la Ciudad de México colonial y que le funcionó para dar agua. Ese acueducto llevaba 2 aguas, el agua delgada que venía de Santa Fe y el agua gorda de Chapultepec. ¿Cuál era el defecto del agua delgada? Que cuando llovía, de repente el lodo que bajaba de Sierra de las Cruces hacía que esa agua pues de repente tapara muchas de los tubos o cañerías a los cuales llegaba, porque toda esa agua, aparte de las ductos que salían de ese acueducto, al llegar a la caja de la Mariscala, que se encontraba, les digo, enfrente de Correos, atrás de lo que sería Bellas Artes, en esos momentos se encontraba al lado del convento de Santa Isabel. De ahí se iba metiendo en diferentes tuberías hasta repartirse en la Ciudad de México. Y el otro lado de la ciudad, les comentaba, había este caño, que en un principio, en época prehispánica, era un canal donde iban canoas, que después, les digo, para 1737, ya aparece como un canal, un caño, y posteriormente va a ser con el virrey Agustín de Ahumada y Villalón, mejor conocido como Marqués de las Amarillas, que va a cambiar ese caño por una arquería. Y entonces se va a hacer lo que conocemos como el acueducto de Arcos de Belén. Eso va a ir. Hay que decir algo rescatable. Estos 2 acueductos al final tenían sus cajas de agua. La Mariscala y lo que después se convertiría en la fuente de Salto del Agua. Y dentro de su cuerpo de arcadas tenían incrustadas, metidas como parte del acueducto, uno la fuente de la Tlaspana y el otro la fuente de Chapultepec. De esos 2 acueductos, lo único que sobrevive actualmente en la Ciudad de México es la fuente de Chapultepec, que actualmente, está un poco olvidada ahí en una glorieta del metro Chapultepec, algo fracturado. Horrible, sí, ya sé dónde está. Sí, está desgraciadamente rodeada por muchos indigentes y niños de la calle, pero es lo único que sobrevive de nuestros acueductos, porque la fuente de Salto del Agua, actualmente hay una réplica, la original está en el Museo del Virreinato, ¿no? Rápidamente les comento. Sí. El primer acueducto comienza a ser destruido con la idea de la ampliación de la nueva Alameda. Para 1763, 73, se me va el dato, o es 67, se planea ampliar la Alameda porque la Alameda era más pequeñita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tirar el acueducto, y entonces se destruye la caja de la Mariscala y el acueducto hasta San Fernando. Y entonces, a partir de San Fernando, ya el agua va de forma subterránea, ya no iba a ir por arriba. Y al paso del tiempo, igual ya para 1800 y tantos, se comienza a cortar la otra parte de San Fernando hasta la Tlaspana, y así se van cortando poco a poco ese acueducto. El acueducto de Chapultepec también va a ir siendo destruido, pero desde la época de Santana. En la época de Santana se planea abrir la avenida de Salto del Agua a Bucareli, ampliarla, y para eso necesitas tirar el acueducto. Sí, y a final de cuentas esos acueductos se fueron destruyendo al paso del tiempo a partir de la modernidad, de la ampliación de la ciudad,
hacer glorietas, hacer trenecitos. Por decirlo, la fuente de Chapultepec es movida en 1921. Porque se planea hacer una glorieta en Chapultepec, la mueven y la ponen a la entrada del bosque y la aumentan 2 laterales que serían llamados la Kiosco de la Mariscala. Después va a sufrir otro movimiento cuando se da la construcción del metro Chapultepec. Y después va a volver a ser movida cuando se construye el circuito interior. Y actualmente, claro. Y actualmente todavía sobrevive. Incluso tengo entendido que cuando hicieron la línea del metro que pasa por Avenida Chapultepec, se abre las vías del metro para respetar lo que queda todavía del acueducto de Chapultepec, en la avenida que es Nápoles y Dinamarca. Hay un pedacito de acueducto. Y que no es la más representativo del acueducto, pero bueno, es algo. Pero el metro sí como que respetó eso, si no hubieran también tirado ese pedazo de acueducto. Pero en fin, y ya sé que no tiene que ver con esto, pero ahorita me acordé de los acueductos estos espectaculares del Río de los Remedios. Eso era para otra área totalmente distinta de la cuenca. Sí, lo que pasa es que a final de cuentas el suministro de agua se ha ido moviendo a partir del crecimiento urbano, pero también los hemos ido acabando. Ese es otro problema. Porque hace rato que hablábamos de los acueductos de época prehispánica y les comentaba que había un manantial, se llama, es que se me da su nombre, está en Azcapotzalco, es Sualpingos. Bueno, ese acueducto en un momento suministraba agua a Tlatelolco y también al área de la villa. Después va a ser el río de Guadalupe y después como no alcanza el agua, entonces se van a traer el agua de Tlanepantla. Y así como que siempre vamos trayendo el agua de lugares más lejos porque realmente se va acabando. Y el agua, la de San Luis Tlaxialtemalco, ¿esa de qué época es? Los manantiales de Xochimilco, digamos, que vienen por División del Norte, Nuevo León, hasta también son, Caja de Aguas de la Condesa. Algunos de ellos son de época prehispánica. Lo que pasa es que Xochimilco tiene igual historia. También Coyoacán, es que como tiene muchos manantiales, ¿no? Como hablar de Santa Cruz, Acalpisca, o sea, hay muchos lugares donde brotaba agua, brotaba, porque ahora ya no, brotaba agua, pues sí, la comunidad cercana por lo general aprovechaba esos manantiales. Aquí el problema es que se han ido secando. Bueno, están fuentes brotantes, ¿no? Que también. Hasta nuestros días, como en Tlalpan. Chapultepec todavía tiene agua. Pues subterráneamente, pero ya no. Desde finales del Porfiriato ya era extraída por medio de bombas. De ahí que en la zona de cajas de agua y manantiales, al lado existe algo que se llama casa de bombas, porque había la estructura de aquella época que se extraía mediante cuestiones de vapor y eléctricas el agua. Mencionaste hace rato una capillita de San Miguel Arcángel, ya no existe. No, es lo que te comentaba, esa capilla debió de estar precisamente ocupando lo que ahora es el Caballero Alto o el Torreón. Sí, pues hasta arriba. Sí, está hasta arriba. Entonces así desapareció por completo, ¿no? Y esa vocación de tener esa veneración por San Miguel Arcángel, ¿se fue a otro lado o se perdió? Bueno, vale la pena comentar que en la época que llegan los españoles, el arcángel San Miguel era esa deidad que se consideraba como el jefe de los ejércitos celestiales y era colocado precisamente sus santuarios en partes altas de montaña, porque entonces él con su espada, que era el rayo, combatía al demonio, ¿no? Algo curioso también hay que decirlo es que el arcángel San Miguel tiene algunas similitudes iconográficas con Tlalo, que no es la plática de esta vez, pero bueno, igual Tlalo de repente en algunos códices se le representa con el rayo, ¿no? En la mano, igual se le representa con estas cabecitas, con estas diademas, la diadema del, ¿cómo se llama? Del San Miguel, también lo encontramos representado en algunos códices, igual de repente lleva cargando algunas cosas que pueden ser comparadas con otras cosas que va cargando Tlalo. En sí tiene que ver y también se aparecen las nubes, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra plática, pero sí es curioso que San Miguel tenga ciertas similitudes con
con Tlaloc. Uh-huh. Bueno, a mí me queda una duda, Juan. Sí. Preguntarle a Lourdes como arqueóloga, si se siguen haciendo excavaciones, si ya se da por agotado el punto de recuperar algunos vestigios en cuanto a objetos. ¿Cuál es la importancia ahora, desde el punto de vista de tu área, el Cerro de Chapultepec? Mira, más que excavaciones, que obvio, como todo arqueólogo, qué mejor, ¿no? Que excavar. No, creo que ahorita la prioridad de Chapultepec es la restauración y conservación, por lo menos de las cajas que quedan. Chapultepec es un sitio que desgraciadamente o agraciadamente recibe muchos visitantes, ¿no? Simplemente ahorita la área de cajas de agua, como no ha tenido un proceso de restauración, no se puede abrir al público, ¿no? Digo, ahorita actualmente lo que tenemos en puerta, se puede decir, es el buscar que se restaure este espacio para posteriormente en un futuro abrirlo al público. Rescatar tal vez algunos elementos, digamos así como esta fuente que está en Chapultepec, buscar que se restaure y se conserve, ¿no? Siendo un monumento histórico de la importancia que tiene para la historia de nuestra ciudad y la historia del lago en nuestra ciudad. Yo creo que es importante también difundir un poco de esta arqueología histórica, ¿no? Que a veces cuando hablamos de arqueología siempre nos remitimos a lo prehispánico, pero que también tiene la otra parte de estos conventos, iglesias, fuertes, ¿no? Que habría que retomar esos datos y que con los datos arqueológicos más los datos históricos podremos enriquecer mucho la historia de nuestro país. Mencionaste la capilla de San Miguel Arcángel, el Caballero Alto, y que hubo un observatorio allí. Que después fue trasladado a la Avenida Observatorio, valga la redundancia. En la época prehispánica fue sitio de observación astronómica, el Cerro de Chapultepec también. Sí, también tiene que ver con sitios tan importantes como el Cerro Tlaloc o como el Iztaccíhuatl, ¿no? Un dato muy curioso es que el 21 de diciembre, que es el nacimiento o fin de año prehispánico, según algunos cronistas, también para los mexicas, el nacimiento de su numen más o de su dios más importante, que sería Huitzilopochtli, nace precisamente el sol del bajo vientre del Iztaccíhuatl, ¿no? Como si naciera de esa montaña que tiene una evocación femenina. Entonces sí, igual tenemos para equinoccio saliendo el sol de cerca del Cerro Tlaloc, ¿no? Y bueno, sabemos que en el Cerro Tlaloc hay un adoratorio de los más grandes de alta montaña dedicado al dios de la lluvia. Ya nos habías dicho dónde está el Cerro Tlaloc. Sí. Está en la Sierra Nevada, digo, se encontraría, si nosotros vamos en la carretera sobre Río Frío, rumbo a Puebla, se encontraría a mano izquierda y es uno de los cerros más altos, ¿no? Hay dos, uno que es el Telapón, que también se ve ya café en la parte de arriba, que ya no tiene bosque, y el que sigue es el Cerro Tlaloc. Nos queda ya poco tiempo y quisiera que compartieras con los escuchas, con los ciberescuchas, ya no son radioescuchas, ya no, ciberescuchas. Ya no. ¿Qué ha significado para ti tener esta relación tan estrecha con Chapultepec? Aunque yo nunca había conocido a nadie que hubiera tenido esta relación tan, pues ya casi personal. Ha sido algo difícil tratar de ser lo más objetiva que pueda. Sí, el ver un área que ha sido ocupada por diferentes grupos de nuestra sociedad, pero que sí ha tenido papeles determinantes en nuestra historia, ¿no? Es un lugar que encierra no solo cuestiones de agua, que sí son básicas, pero también de poder y de simbolismo para nuestra población. Creo que es un centro que dan para mucho, que hay muchos investigadores también trabajando en el tema y que creo que van a salir cosas muy interesantes al paso del tiempo de esta área, ¿no? De Chapultepec, lo que ha significado en la historia de México, no solo para las clases dominantes, sino también para la sociedad, ¿no? Es su reflejo. Yo creo que Chapultepec ha cambiado tan así
que con Lázaro Cárdenas precisamente yo creo que por eso lo convierten en museo, ¿no? Es una opinión personal, porque se necesitaba democratizar. O sea, tú como gobierno revolucionario no podías vivir en un castillo. Claro. Tenía que ser algo para el pueblo. Entonces ya no iba en coherencia con el discurso, ¿no? Yo creo que va a ir cambiando diferentes datos históricos y creo que el castillo como Chapultepec la gente lo va a ir viendo de distinta manera. Espero que con más elementos pueda tener una visión más rica de lo que simboliza. Y como siempre había tentación de que volviéramos a ser imperio, ¿no? Con Iturbide, con Santa Ana, sí. Y en fin, el Paseo de la Reforma se llama Paseo del Emperador, ¿verdad? Exacto, pues ese se traza precisamente con Maximiliano, con Maximiliano se traza ese paseo y bueno, ya después con el triunfo, pues ya es llamado Paseo de la Reforma, ¿no? Pero ¿cómo nació en ti el gusto por Chapultepec? ¿Fue desde niña? ¿Fue en el zoológico, en el lago? No, bueno, digamos que... por la Fuente de las Ranas. Digamos que siempre me gustaba el estudio de las montañas. Siempre tuve ese gusto. Creo que de pequeña me gustaban las montañas. Y por azares de la vida, porque yo nunca lo planeé, así creo que es lo importante de la vida, que a veces no sale como tú la planeas, si no sería muy aburrida. Acabé en Chapultepec. Sí. Sí, porque estuviste antes en Sacromonte. Sí, en área del Popo, en el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, estuve en Pico de Orizaba un rato y toda la Sierra de las Cruces. Pico de Orizaba también. ¿Escalas tú? Escalaba. Ya ahorita ya no, ya, hasta mi equipo ya lo doné. Mejor que alguien le saque provecho. Muy bien, pues parece que estamos concluyendo esta conversación con Lourdes López Camacho sobre el tema, que lo ampliamos un poco más, del agua, Chapultepec y la ciudad. ¿Algo más que quisieras decir? Nos dicen que nos queda un minuto. ¿Alguna despedida? Saludos. Pues que ojalá la gente a partir de estas pláticas, ya cuando le hablen de Chapultepec, no solo piense en el castillo, sino también vea un cerro con una historia prehispánica, con una historia también moderna, ¿no? Y que a partir de eso se ha construido parte de nuestra historia. Pues ahí está como un lugar emblemático, sí, ¿no? Y polémico, y de todo, ¿no? Y de un lado, desde el cerro mira a una parte lujosa como es Polanco, y de otro lado ve hacia el metro Chapultepec con toda la inundación de tianguis permanentes. Es México. Bien, pues con esto concluimos. Muchas gracias, Lourdes López Camacho. A ustedes. Desde la conducción, nuestra compañera ausente pero muy presente, Yurira Contreras, que nos hizo favor de dejarnos un cuestionario bastante preciso para esta plática. Rita Abreu, por supuesto, y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA. Damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada, Lourdes López Camacho. Gracias de nuevo. Gracias. Que hablamos sobre Chapultepec y el agua para la ciudad. Gracias también a nuestros ciberescuchas que nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta donde se encuentren. En la coordinación de estas entrevistas han estado muy generosamente Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava. En la producción, Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica estamos estrenando operadores, Víctor Severino y Carlos Severino. Muchas gracias, muchachos. Gabriel Rojo en las redes sociales, con el apoyo de Lauro Gaspar. Hasta la próxima, buenas tardes. Gracias, Lourdes. Gracias a ustedes. Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.